Amigos, buenos días. Nuevamente me alegra que nos reunamos alrededor del estudio de la palabra, alrededor de conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Esta semana quiero darte una palabra de aliento, que así tú estés pasando por la circunstancia que estés pasando, así esté lloviendo horriblemente sobre el mundo, Dios es nuestro Padre y Él guardará de nosotros. Bien, hermanos, continuamos entonces con lo que es el final de este recorrido del libro de Reyes. Estamos en la segunda parte del libro de Reyes, en el capítulo 25, y ya nos encontramos a puertas de ver el final de lo que sería la aspersión, la diáspora, la esclavitud de Judá. Ya recordemos que Israel ha sido llevado a cautiverio, ya Israel, el reino del norte, está desolado, pero ya el Señor está cumpliendo su palabra en el reino del sur. Y acá la nación encargada de cumplir los designios de Dios es Babilonia. No porque fuera Babilonia, podría ser otra nación. Dios así lo determinó. Y así es como venimos viendo que Nabucodonosor se levanta, y este Nabucodonosor sigue quitando reyes, llevando la aspersión, y ha llevado en la primera sacada del pueblo, ha llevado a los nobles, habíamos hablado, a los ricos, a los que podían construir país, digámoslo así, y ha dejado a un remanente de pobres en Judá, pero también a unos cuantos nobles los ha dejado allí. Y pues la palabra menciona que luego de morir este rey, el penúltimo rey Sedequías, viene y se levanta Nabuzaradán. Nabuzaradán es el segundo al mando de Nabucodonosor y es el capitán del ejército, es el que ya viene finalmente contra Judá, digámoslo así, a dar el último estocada para que la nación de Israel, la nación, el pueblo de Judá, no borrarlo del mapa, digámoslo así. Y acá entonces es donde Nabuzaradán viene a robar y a sacar todo lo que resta, el oro, las columnas de bronce, todo empiezan a sacar todos los tesoros que existían en Judá, pero principalmente en donde se daba la adoración al Señor, en el templo del Señor. Se habla de las columnas gigantes, que este oro y este bronce no se podía ni pesar de lo que era tan grande, columnas de 8 metros hacia arriba, capiteles, o sea, lo que está encima de la columna, 1,5 metros medían, y todo en oro, en bronce. Todo esto fue saqueado, fue llevado a Babilonia. Y también menciona la palabra que Nabuzaradán llevó también todos los utensilios, los utensilios que el rey David construyó, con lo que se ministraba, con lo que se hacía la adoración al Señor, todos los utensilios del templo del Señor fueron llevados por ellos, los saquearon totalmente. Pero no les bastó saquear, sino también prendieron fuego a todo el templo quedó hecho ruinas, no quedó nada en pie, porque ellos se encargaron de quitar todo. Y acá dice la palabra, menciona que han colocado a un nuevo rey para dejar a algunos pocos que estaban allí, dice que dejaron a unos pobres, que cuidaran los cultivos de la vid, de viñedos, para que los cuidaran. De resto no les interesaba que quedara nada más. Y así es como Judá recibe la última estocada. Judá es colocada este rey Gedalías en Judá, pero él dice que llama a unos pocos nobles que quedaban allí y a unos del ejército, y les dice que tranquilos, que si es malo servir a los caldeos, a él no le parece, y que sencillamente pues se porten como bien para que no les pase nada malo. Pero acá es donde dice que un día se levanta Ismael, un judío, con otros, y vienen y matan a los 7 meses y matan a Gedalías, el último pues rey que estaba allí. Ya lo matan porque no compartían
esto y luego de que ellos lo matan, varios, los últimos que quedaban de nobles y algunos poquitos que quedaban salieron a esconder y a estar en Egipto. Ellos fueron como colonos a Egipto. Se habla también de que de todo este saqueo que hubo de los utensilios del templo, luego en Daniel es mencionado como uno de los reyes saca todos estos utensilios en una de las cenas, pero luego lo veremos también. Y bueno, así es como ya llegó el fin para Judá, ya no hay nada más. Finalmente, en una parte y finalizando el capítulo 25, la palabra nos menciona que recuerdan a uno de los reyes que después de Joacim vino Joaquín. Pues Joaquín no había muerto, Joaquín estaba preso en Babilonia. Y dice la palabra que se levanta un nuevo rey, no después de Nabucodonosor, se levanta este rey y dice que algo extraño, como que sintió como la gracia fue sobre Joaquín, de este rey babilónico, y que él dice que lo coloca en el lugar como un rey esclavo, pero lo coloca allí, siempre comía con este rey, tuvo su lugar, incluso dice que le dieron una pensión para que él viviera, o sea, pasó como a un mejor lugar, le dieron vestidos y todo, como un lugar de rey tenía, pero que estaba esclavo, estaba en otro país. Esto sucede con Joaquín, y aquí tal vez vemos vislumbrar en el tiempo cómo de pronto ahí viene la misericordia de Dios hacia el pueblo de Judá, que bueno, no está cerca, nada cerca, porque ya hasta ahora ha empezado definitivamente la esclavitud. Ya de Judá no quedan ruinas, Jerusalén misma también fue destruida, y así es como ya se ha cumplido la palabra. Se ha cumplido la profecía. El Señor hemos venido viendo que ha ofrecido su misericordia, su amor, sus cuidados, pero el pueblo hizo caso omiso. E incluso cuando viene un rey malo, Sedequías, muchos de los profetas decían, no, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Y eso no era cierto. Y pues acá ya vemos cómo Dios cumple su palabra. Se ha demorado, pero la ha cumplido. Podemos reflexionar. Me pone a reflexionar como muchos de los que estaban con Sedequías, viendo que ellos no eran cumplidores de la palabra, vienen a dar una palabra mentirosa y falsa de que Dios está con nosotros. Me pregunto cuántos de ustedes o de nosotros creemos que Dios está con nosotros, que su presencia está con nosotros. Pero eso no es cierto, no es verdad. Estamos lejos de que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos profetizan a favor como para congraciarse con el rey o con el líder de turno y diciendo que Dios está con nosotros cuando no es así? Lejos está Dios de estar. ¿Cuántos también podríamos reflexionar? Podemos pensar que porque los tiempos se han alargado, toda la profecía de lo que vendrá y de lo que tal vez vendrá al final de los tiempos, que es el Señor a juzgar, y cómo el Señor vendrá esta vez ya como Rey a juzgar a vivos y muertos. Lo vemos muy lejos, pero yo creería que no está tan lejos, hermanos, con todo lo que hoy estamos viviendo. Son tiempos, nuevamente, para finalizar, de volver a Dios, de volver a su palabra, de reunirnos en familia y mirar como hizo Josías, descubrir la Escritura, descubrir lo que está ahí. No te conformes con lo que te dicen cada 8 días o cuando vas a un lugar y te dicen esto dice la palabra. Lee la palabra de primera mano. Te reto a que leas la Biblia y te enteres de primera mano lo que dice la palabra. Amén. Vamos a orar. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra mucho que estén reunidos con nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. En verdad,
hemos aprendido que tú eres un Dios de misericordia, pero de juicio también. Guárdanos, Señor, de asumir, Señor, profecías que no son ciertas, o tal vez asumir que tu presencia está con nosotros cuando lejos estás de nosotros. Ayúdanos a ver nuestro pecado, nuestra raíz de maldad, Señor, y a volver a ti, a volver a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, familia, y con esta misma actitud quiero que levante sus brazos, que deje de pensar de pronto en eso que en esta semana lo estuvo atacando. Si tiene malos pensamientos, si hay una mala situación, dígale a Dios: Dios, te entrego esto y realmente quiero disfrutarte en la mañana de hoy y en lo que queda del mes y en el resto de mi vida. Así que vamos a cantarlo. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es, para ti que estás en la casa, solo en Jesús podemos encontrar esa libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Declararlo, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y esa verdad es Jesús. Así que vamos a declararlo en la mañana de hoy. Al que el Hijo, al que Jesús hace libre, Él podrá disfrutar de todos los beneficios de la salvación y de mil cosas más que debes descubrir. Hace libre, es libre. Es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es, solo en Jesús encontrarás esa libertad que tanto necesitas, que tanto anhelas y que estás buscando.
solo en Él. Hay libertad. Y en esa misma actitud, agradécele a Dios por todo lo que Él es, no por lo que te da, sino por todo lo que Él es: santo, agradable, perfecto, sin mancha. Y nos amó así tal cual como somos, porque por medio de Jesús podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor, disfrutar de un caluroso abrazo, disfrutar de su mirada, disfrutar de su Espíritu Santo. Vamos a cantarlo en esta mañana, familia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. Solo A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay otro lugar sino que estar a tus pies. Y en tu presencia, Señor, no hay otro lugar donde yo quisiera estar, sino en tus brazos, tu presencia, en tu intimidad. Y aquí permaneceré. Vamos, familia, no te quedes callado, porque solo en Él podemos estar postrados delante de su presencia, delante de sus ojos de fuego. Y Él, solo Él te podrá amar tal y como eres. Oh, oh, a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí en esa misma actitud, preparen sus corazones para la palabra que se viene, porque va a estar poderosa. Los dejo con el pastor Gregorio. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos aquí juntos para meditar en la palabra del Señor. Han ocurrido situaciones muy difíciles, lo que aconteció ahorita en Sudamérica con ocasión de este huracán, la manera tan terrible en que pues han sido azotadas naciones como Honduras, como Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Aquí nosotros también en Colombia con lo que ha ocurrido con la isla Santa Catalina, Providencia, San Andrés, causa mucho dolor y es el momento en donde se pone a prueba la práctica de nuestro amor hacia nuestro prójimo. Recientemente también, el lunes pasado precisamente, se confirmó la muerte por suicidio de un joven de 14 años, un niño prácticamente, Cristian Felipe Mosquera, quien fuera uno de los actores de esa novela que se emitió hace un par de años tal vez, que fue La mamá del 10. Y lo que dice su profesor de arte dramático, Andrés Estrada, es que Cristian se suicidó por falta de amor. Básicamente dice a él que le tocó pasar por cosas muy fuertes y la actuación fue su refugio, pero en su hogar no tuvo el suficiente amor y siempre lo había manifestado así. Siendo más pequeño, él fue entregado por su madre en adopción al Instituto de Bienestar Familiar para ese proceso. Allí duró, según lo que dicen las noticias, cerca de un año sin ser adoptado. Y finalmente también el padre logró validar que le entregaran la custodia a él. El niño manifestaba que a pesar de que su mamá no lo quiso, él la quería. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué puede estar sucediendo? Que la palabra nos dice una cosa, pero muchas veces podríamos de pronto estar en una línea aparte de ella. Pues precisamente al respecto, el Señor fue confrontado por una pregunta de uno de los maestros de la ley, que le dijo a él: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Y él, ¿qué le contestó? Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, dice él, que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Una de las cosas que de pronto nos cuesta trabajo es llevar a la práctica la palabra que el Señor nos manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo manifestar? A veces lo dejamos al azar, lo dejamos a nuestro leal criterio, cómo determinar el cumplir cada parte de la palabra, el atender lo que el Señor nos ha pedido que hagamos para poder ser conforme a su imagen y semejanza. Y pues aquí vamos a encontrar algunos aspectos que tal vez nos van a ayudar a ponerle pies, como decía un predicador, ponerle pies al Evangelio. He titulado este mensaje llevando a la práctica los dos más importantes mandamientos de la ley de Dios. Y al respecto, entonces, quisiera que viéramos, al mirar estos mandamientos, cuando el Señor dice que esos son los dos más importantes, aquí nos está hablando entonces de relaciones. La relación de cada uno de nosotros con Dios. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero, entonces, la relación con Dios. Pero luego dice que el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo. Entonces es la relación con Dios, pero dice como a ti mismo, conmigo mismo y con los demás. Y esto genera una serie de responsabilidades. Vamos a mirar. Básicamente quisiera centrarme en tres responsabilidades fundamentales que surgen allí, que finalmente terminan siendo como los desafíos, como la manera en que nosotros podemos llegar a ser tangible, evidente, vivible, ¿sí?, lo que es cumplir esta porción de la palabra. Y estas tienen que ver con la verdad, con el amor y con la autoridad. Y quisiera que miráramos también el fundamento bíblico al respecto. ¿Cómo relacionarnos con base sobre la base de la verdad? ¿Cómo relacionarnos sobre la base de la verdad? Con Dios. Juan 4:24 dice: pues Dios es espíritu. Por esto, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Entonces aquí el fundamento es que debe ser en verdad, no solamente en espíritu, sino también en verdad. Y lo que dice allí, la acción que debemos tener para con Él es adorarle. ¿Qué implica eso? Cuando dice en espíritu y en verdad, que todos nuestros actos, toda nuestra manera de vivir debe reflejar una permanente adoración a Dios. No solamente un cántico de alabanza, muy bienvenido ello, no solamente estar levantando los brazos y estar participando de un grupo en un ministerio, o estar formando parte de una iglesia en donde nos reunimos juntos y cantamos muy lindo, incluso palabras muy relacionadas con el amor a Dios, pero no vivirlo. Él dice, y en verdad, implica que nuestras vidas como tal deben ser un canto permanente de adoración a Él, que todo lo que nosotros hagamos sea algo que le rinde adoración, le rinde gratitud, le rinde reconocimiento, le rinde esa gloria que solamente Él merece. Ahora, dice también, ¿cómo relacionarnos sobre la base de la verdad con mí mismo? ¿Cómo me debo relacionar? Y esto es muy importante que lo tenga presente para la vivencia que se requiere en la praxis de esta palabra. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Mire que sigue siendo el fundamento. La verdad es el fundamento, la base en la cual se estructura el cumplir estos mandamientos. La verdad, cuando dice el Señor, hay necesario adorarle en espíritu y en verdad, es el primer fundamento hacia Dios, pero también hacia nosotros mismos. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cuándo quedamos limpios nosotros de nuestros pecados? Cuando obedecimos la verdad. Y ahora, y Juan 17, el Señor Jesucristo orando por los discípulos y haciendo esa oración extensiva hacia nosotros, Él dijo, hazlos santos en tu verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ella es la que al nosotros obedecerla, dice, al obedecer la verdad, al yo ajustar mi vida a la palabra, entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Yo quedo limpio de mis pecados, y eso es necesario en una vida permanente en ello. Entonces, nosotros mismos, cuando obedecemos la palabra del Señor, estamos siendo limpios de nuestros pecados. Y aquí no es que nosotros seamos los artífices de nuestra limpieza, no, es la verdad la que nos limpia. La palabra es agua que limpia, nos limpia, porque cuando yo me confronto con un mandamiento, con una palabra que me dice esto es para corregirte, la Escritura dice allá en Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a todo hombre, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que lleva a cabo esa obra en mi vida, y el Señor es el que hace su obra por el Espíritu Santo, transformando mi ser para que adquiramos más la identidad de Jesucristo y podamos ser más como Él y podamos vivir esa palabra de poder amar al prójimo como a nosotros mismos. A mí mismo me amo cuando ando en la verdad, y cuando obedezco la verdad, e incluso en el Salmo 119 hay dos versículos importantes que no solo aplican para los jóvenes, sino aplican también para todos nosotros. Dice el versículo 9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo? Dice, obedeciendo tu palabra. Notemos nuevamente, obedeciendo la palabra. Y recordemos que el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo puede mantenerse? Obedeciendo la palabra de Dios. Y dice el versículo 11 de ese mismo Salmo 119, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo relacionarnos sobre la base de la verdad ahora con otros? Bueno, aquí tiene que ver con un principio fundamental también, que es lo que nos enseña, por ejemplo, Efesios en el capítulo 4, el versículo 25, que dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Andar en la verdad con otros, no andar con mentiras, no ocultar verdades, ser transparentes, es un fundamento importante de manifestación de amor a mi prójimo. Es una manifestación de honestidad.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él, dice el capítulo 8 de Juan, en los versículos 31 al 32, dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El fundamento principal de nuestras vidas es entonces para sentar estos mandamientos, ¿sí? Que el amor a Dios fundamentado en la verdad, en adoración, en espíritu y en verdad. A nosotros mismos, obedeciendo la palabra, sabiendo que Dios hace su obra transformadora, regeneradora por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y como dice también la Escritura: si me aman, guarden mis mandamientos. Y el amor al prójimo, hablando en verdad, en honestidad, siendo transparentes, no diciendo mentiras. Esto ha ocasionado, el no hablar verdad ha ocasionado destrucción de matrimonios, destrucción de familias enteras, hogares, amistades, iglesias incluso. Hemos sido llamados aquí a hablar la verdad. Ahora, aquí podríamos entrar en un punto como de análisis también, de reflexión sobre lo que es la verdad. Algunos dicen: bueno, pero ¿qué es la verdad? La verdad es lo que para mí es verdad, es mi verdad. La verdad es relativa, no hay una verdad absoluta, dicen algunos. Y entonces cada quien tiene su verdad y hay que respetarlos. Bueno, podríamos decirle a una persona que habla de eso, que me dice a mí: es que la verdad es relativa y yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad. Y yo le puedo decir: usted está equivocado y esa es mi verdad. Y si él es relativista, tendrá que aceptar que yo estoy diciendo una verdad y es que él está equivocado. La palabra del Señor es muy clara. Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el modo en que nosotros somos transformados por el poder de la palabra se da por la misma palabra. Y el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, una sola verdad absoluta, que es Dios. Es como un ancla, es inamovible. Nosotros podemos girar en nuestros esquemas de pensamiento, actitudes, conductas, de un lado a otro, en opiniones, en conceptos, en tesis, pero hay algo que es incólume, es algo inamovible. La misma palabra se refiere de sí misma, que es un ancla para el ser humano. La palabra es la verdad. En segundo lugar, ¿cómo relacionarnos con los demás sobre la base del amor? Porque Él dice: amaos los unos a los otros, amar al Señor, ¿sí? Y en relación con Dios, la Escritura, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en los versículos 19 e incluso el 9, también lo voy a leer, dice así: nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esto es algo importante que debemos tener claro. Dios nos ha amado primero. Así nosotros le hayamos estado haciendo, como se dice coloquialmente, el quite a su presencia, a su manifestación en nuestras vidas, a seguir sus caminos. Él nos ha amado primero, antes que nosotros le amáramos, ¿sí? Y antes de que nos amemos unos a otros, que muchos dicen: no, pues es que la paz, que lo demás, en el amor al prójimo, la tolerancia. Antes que nosotros hiciéramos esas manifestaciones de amor, debemos tener claro lo que dice aquí la primera carta de Juan en capítulo 4. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y luego dice así: en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así de que el amar a Dios comienza por una realidad absoluta, y es que antes de que nosotros nos amáramos aquí con los que vemos, ¿sí?, Dios ya nos había amado primero. Y la más grande manifestación de amor es que Él entregó a su Hijo Jesús por sus pecados y por nuestros pecados para reconciliarnos con Él, porque nos ama, no quiere que estemos separados de Él. Y Él siempre ha estado buscando al hombre, siempre ha estado buscando a la mujer para que nos reconciliemos con Él. Ese es un fundamento importante del amor. Amamos a Dios no porque nos toca, no por gratitud. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Ahora, a mí mismo, dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no implica que yo debo amarme a mí mismo como tal. No, yo lo que debo hacer es aceptarme a mí mismo, aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. ¿Basados en qué?
pues debemos tener en cuenta que la Escritura, por ejemplo, nos lleva a un equilibrio. Hay personas que tienen una autoestima tan baja, no se aceptan físicamente, no se aceptan socialmente, no se aceptan intelectualmente, no se aceptan en sus familias, se consideran como la escoria, lo peor de un hogar, de una empresa, de una familia, de lo peor de una iglesia, lo peor de una sociedad. Pero eso no está bien delante de Dios. Personas así les queda difícil amar a la manera de Dios al prójimo, y es más fácil que amen la naturaleza, que amen los animales, pero tener una sensibilidad plena hacia el prójimo cuando no se acepta a sí mismo, dándose el valor que corresponde, una valía adecuada, pues esto va a traer destrucción. La Escritura nos dice en Romanos 12, en el versículo 3, dice: cada uno de ustedes, dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Eso ya es el otro plano, ¿no? Aquel que se enaltece, se ensoberbece y considera: yo soy de mejor familia, yo soy la persona recta, yo soy el perfecto, yo soy yo, mejor dicho, sin mí, ¿quién sabe qué sería esta humanidad? Dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Esto implica también una parte muy importante, y es: Dios no nos está demandando que nosotros nos aceptemos de acuerdo con lo que nos dicen otros, sino según la medida de Dios que Él nos ha dado. Es una medida cada uno diferente. Según esa medida debemos aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos y ponernos límites en ello también. Cuando nosotros podemos aceptarnos a nosotros mismos, cuando nosotros nos valoramos a nosotros mismos, cuando colocamos nuestra identidad sabiendo que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él, que estamos seguros en Él, que tenemos una vida con un propósito específico definido por Él, de alcanzar la estatura de aquel que nos llamó a ser como Jesús, para darle gloria a Él con nuestras vidas. Cuando tenemos esa certeza, no vamos a estar ni siendo menospreciados, ni aceptando que nosotros mismos nos menospreciemos, como hiciera el pueblo de Israel cuando iba a entrar allí a la tierra prometida. Estos 10 espías que llegaron diciendo: nosotros éramos como langostas. Se sintieron tan reducidos frente a aquellos habitantes de la tierra prometida que no se valoraban a sí mismos. Mientras que los otros 2 que llegaron confiando en la palabra de Dios dijeron: nosotros vamos a tener victoria para tomar esta tierra. Hay quienes se sienten como langostas, que no se aprecian, y a veces eso es una autoestima que lleva como a una autocomplacencia, a una autoconmiseración, a un pobrecito yo, a un llamando a los demás a que le tengan una compasión que no acabe en ese campo, como también otros que se ensoberbecen tanto, que se creen mucho más que los demás, y tampoco una persona en esa condición tampoco puede haber, no va a sentir compasión por la necesidad de otro. Aquel que de pronto por alguna razón rechazó oportunidades en su vida, entonces lo va a menospreciar. ¿Quién lo mandó a que hiciera eso? En cambio yo. El Señor nos llama a un equilibrio, y cuando eso sucede, entonces ya nosotros podemos amar a otros y manifestarlo de una manera tangible. Juan capítulo 4 versículos 20 al 21 dice lo siguiente: si alguien dice: amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y dice el versículo 21, y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si usted dice que ama a Dios, pero tiene asuntos con otros creyentes pendientes que le rompen ese vínculo de amor, ese vínculo filial, creo que debe revisarse, porque usted, permítame decírselo así, está mintiendo hacia sí mismo, y está mintiendo y se está creyendo una verdad que no es así. La Escritura es bien clara así. Él ha dicho: si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. No lo estoy diciendo yo, lo estoy tomando con base en la palabra. Usted es un mentiroso si está. Pero si usted ama a Dios y a la vez está amando a su prójimo, está andando en la verdad de lo que significa el amor dentro de ese contexto de estos 2 mandamientos que hemos visto allí en Mateo 22. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros,
porque el amor cubre multitud, cantidad de pecado. Esto es muy importante porque muchas veces a nosotros nos fallan las personas y supeditamos nuestro amor y el servir a otros a que tienen que ponerse en paz con nosotros, pedirnos perdón, sentirlos totalmente humillados. De lo contrario, no doy mi brazo a torcer. Pero el Señor aquí está diciendo: el amor cubre multitud de faltas. Esos pecados que han cometido contra usted, aquellos que le han fallado, no pueden ser lo que impida que usted les ame, que les amemos. No, nosotros debemos sobreponernos a eso, y el amor cubre multitud de pecados. ¿Y qué tal que no fuera así? ¿Qué tal que el Señor actuara con nosotros en la medida de nuestros pecados, sin perdonarnos, sin tenernos misericordia? Creo que no estaríamos ni siquiera tratando este tema aquí juntos, no existiríamos varios de nosotros. En Jeremías 31:3 el Señor dice que con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Es que allí se manifiesta ese cuidado especial en donde Él, incluso varios textos de la palabra mostraban cómo, por ejemplo, al pueblo de Dios decía: tú me has ofrendado, me has llenado de ofrendas, pero de pecado, no de lo que deberías haberme dado. Tus pecados han sido mi ofrenda, pero sabes, yo te perdono, aún sin ellos haber pedido perdón. No quiere decir eso que debemos ser personas que evadamos el tener un cara a cara con Dios cada día, pero aquí lo que estoy mostrando es cómo Dios ha manifestado eso y cómo Él espera de nosotros que en el amor al prójimo también actuemos en misericordia, e incluso, como lo dice Gálatas 5:13, en ese amor, esa manifestación tangible de amor, dice la Escritura: usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Sírvanse unos a otros por amor. Una manifestación tangible es independiente de lo que haya ocurrido en este contexto con mi hermano, con mi hermana. Así no haya pedido perdón, haya sido muy delicado el asunto, pero yo le voy a servir como una manifestación tangible de amor, porque le amo, porque Dios me ha amado, porque Dios me amó primero. Y finalmente, una manera también es reconocer la autoridad, una manera de manifestar el amor que el Señor nos pide en estos versículos de Mateo 22, es manifestar el amor. Mira lo que dice Juan 14:15: si me aman, obedecen mis mandamientos. Eso es reconocer la autoridad del Señor y aceptarla, y en consecuencia nosotros, en una manifestación de amor, es obedecer el mandamiento. Una persona que dice que ama al Señor pero no obedece la palabra está siendo también contradictoria, porque el Señor es claro que dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. El obedecer es la acción tangible de una manifestación de amor, reconociendo la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. ¿Qué gano yo con decir yo amo a Dios pero no lo quiero reconocer como mi autoridad, como mi Señor? ¿Qué gano con decir que yo amo a Dios pero no le honro, no le amo en espíritu y en verdad? Pero cuando habla de nosotros mismos, también habla del negarnos. La Escritura dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dijo el Señor Jesucristo en Lucas 9:23, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué significa que debo tomar su cruz cada día? Eso no es que estoy llevando la cruz de esta enfermedad, no, es que estoy llevando la cruz de este problema económico, no, que es que esta persona me hizo este daño y estoy llevando esa cruz. No, eso no es así. Lo que significa allí con la palabra en el contexto en el que fue escrita es decir no, es renunciar a mí, separarme de mí, es distanciarme de mí mismo en las cosas. Por ejemplo, es como decir: yo no estoy a cargo de lo que está pasando ahorita, pero el Señor sí está a cargo de esta circunstancia. Yo me hago a un lado, muero a mí mismo, ¿sí? Y dejo que el Señor obre allí. Yo no sé el camino correcto, pero Él sí lo sabe. Eso es morir a mí mismo, es negarme a mí mismo. En mi carne pecaminosa yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacer esto, pero su Espíritu sí lo hará, porque tengo una carne que forma parte de mí. Es esa parte de la carne la que yo debo crucificar y renunciar a mi ego, a mi orgullo, a mi autocompasión. Hay momentos en los que podemos entrar, por ejemplo, en una depresión equivocada, y ahí podría haber algunas cosas que causan una depresión, pero podemos caer en autocompasión, podemos caer en decepciones que nos pueden llevar a una depresión, y podemos llegar a decir: no, es que yo no estoy contento con la forma en que se está presentando mi vida, simplemente estoy insatisfecho, simplemente esto es solo una espiral hacia abajo, y a partir de ahí nos llenamos de pensamientos negativos, y esto no es bíblico. Nos autodestruimos, nos llenamos de
autoconmiseración, llamamos la compasión de otros en un estado de depresión y de no aceptación de nuestra condición, cuando nosotros debemos decir, como dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Como le dije al Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona, ¿sí? en mí. Yo quiero glorificarme en ti. Yo quiero glorificarme en ti. Me niego a mí mismo en los extremos para afirmar lo que Dios dice que es verdad. En lugar de estar allá en esa autoconmiseración, entonces yo me tomo de la palabra de Dios, y como dice Filipenses 4, versículos 8 y 9, que es lo que nos da paz, la verdadera paz, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y luego termina diciendo el versículo 9, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vale la pena revisar Filipenses 4, 8 y 9. Y finalmente, cuando nosotros logramos someternos a la autoridad de nuestras vidas, renunciando a nosotros mismos y someternos al Señor, entonces podemos también entender la autoridad que tenemos mutuamente con nuestro prójimo. En Efesios capítulo 5, versículo 21, comienza diciendo la Escritura, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse. Y allí comienza a dar ese sometimiento y da las normas, por ejemplo, para los esposos. Cómo la esposa se somete al marido. Pero también dice cómo el marido a la esposa. Cómo el padre, los hijos a los padres. Cómo los padres a los hijos. Cómo un jefe, como los subalternos a un jefe, pero también como el jefe a los subalternos. Esa es una relación de sometimiento claramente descrita allí en Efesios 5 y en otras partes de la palabra, de cómo nos debemos someter unos a otros. Ahora, por ejemplo, en un caso como de un sometimiento, es reconocer la autoridad que tiene cada persona en el nivel en que le corresponde. Hoy, en donde hay todo un totalitarismo, una autocracia, en donde se pretende que cada quien tiene la razón, qué bueno es retomar esta palabra. Y si somos cristianos, somos creyentes y estamos amando al prójimo, saber que tenemos un sometimiento mutuo. Yo me someto a mi esposa, pero mi esposa también se somete a mí. Como gerente yo me someto a una sociedad a la cual pertenezco, a ese estatus de socios que tiene allí, pero también esos socios de alguna manera se someten a mí. El personal, yo me someto a ellos a mí. En la iglesia lo mismo, nos sometemos mutuamente, en el hogar, en todos los ámbitos. Y Mateo, para cerrar aquí, en el capítulo 7, en el versículo 12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y en un ámbito a la inversa es, no hagas con tu prójimo lo que no quieres que hagan contigo. El tener en cuenta la palabra que hemos visto, mis hermanos, cuando el Señor fue confrontado por este maestro también de la ley, que cuál es el mandamiento más importante, implica no solo decirlo, sino vivirlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. A esto, dice el Señor, se resumen la ley y los profetas. Entonces, en relación con Dios, amarlo en espíritu y en verdad. En relación conmigo mismo, me someto a la verdad, obedeciendo a la verdad que es la palabra de Dios. Y en relación con otros, hablando la verdad, siendo honestos, desechando toda mentira. En segundo lugar, en amor, amar a Dios, que Él me amó primero. Aceptarme a mí mismo y darme la valía que me corresponde, ni abajo ni arriba, sino lo que en equilibrio corresponde. Y hacia otros, perdonando y sirviéndoles. Y en cuanto a la autoridad, sometiéndome a Dios como mi autoridad, negándome a mí mismo para rendirme a Él y sometiéndonos mutuamente unos a otros. El Señor nos ayude, mis hermanos, en estos tiempos en que necesitamos vivir el Evangelio de una manera muy práctica, a poner en acción lo que el Señor nos ha hablado hoy a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Estoy seguro que quienes estamos acá y hemos creído en ti, lo que más anhelamos es que tú puedas decir, no solo que nosotros lo digamos que te amamos, sino que tú puedas decir, sí, este es mi hijo y esta es mi hija, veo que me aman. Estamos convencidos, amor, también, Señor, que tú quieres que nos demos el valor adecuado cada uno y que amemos a nuestro prójimo y le sirvamos, Señor, que llevemos a la práctica esta palabra. Hoy te pedimos perdón por en lo que respecta a lo que hemos visto, hemos fallado, Señor, y
Anhelamos tu ayuda para poder salir adelante y vivir en la práctica estos 2 sencillos mandamientos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, cualquier circunstancia que usted esté pasando, que estime que le podamos servir, no vacile en comunicarse con nosotros por WhatsApp o por celular. El número nuestro es 317-649-2541 y 317-649-2552. No vacile en comunicarse con nosotros, dudas, inquietudes, un consejo que necesite. Estamos para servirles por amor a Dios, por amor a usted y porque nos aceptamos a nosotros mismos como ministros del Evangelio. Dios les bendiga.